Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de la Biblia. Ya sabes que puedes solicitar un curso bíblico totalmente gratis. Escríbenos ahora mismo a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 y lo vas a recibir. Y aquí están todos los temas que estamos tocando en esta temporada. Bienvenido, estás con Biblia en mano, reunido con toda la familia en el lugar donde estás, en el país donde te encuentres. Gracias una vez más por separar este momento para el estudio de la Biblia. Y hoy tenemos un tema fascinante. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. ¿Y qué es de la ley de Dios? ¿Fue anulada cuando Cristo vino? ¿Hay una disputa entre Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Los del Antiguo Testamento se salvaron por la ley y los del Nuevo Testamento solo por la gracia? ¿O la salvación siempre fue por gracia desde el Antiguo y el Nuevo Testamento? Hoy vamos a encontrar cuál es el propósito de la ley, el origen de la ley y para qué fue dada la ley. Bienvenido entonces a este programa. Estoy aquí con 5 participantes con quienes estamos compartiendo el estudio de esta linda temática sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Estamos preparados? Vamos al tema entonces, abrimos nuestra Biblia y antes nuestro corazón para hacerlo. Que ley ya no existe o la ley de Dios ya fue anulada en la cruz y hoy no necesitamos de ley. Algunos incluso colocan en conflicto el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo fue para el Antiguo, ahora solamente el Nuevo. Recuerden una cosa, el Nuevo Testamento solo es la ampliación o el complemento del Antiguo Testamento. Gran parte del Nuevo Testamento cita al Antiguo y cuando Jesús vino dice, no penséis que vine a anular la ley o los profetas. La ley estaba haciendo referencia a la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas, los escritos del Antiguo Testamento. Y cuando Dios coloca su ley, no lo colocó para que la ley pueda salvar, porque la ley no salva a nadie, pero la ley cumple un propósito. ¿Cuál es esa finalidad? Vamos a descubrirlo hoy. Vamos a comenzar diciendo que nadie es salvo por la ley, somos salvos por la gracia. Entonces, guardar o obedecer la ley de Dios no es la causa de la salvación, sino la consecuencia. Aquel que dice que se salva por guardar la ley es legalista, pero aquel que obedece la ley de Dios porque ama a Dios es un cristiano. ¿Se comprende la diferencia? Entonces aquí acaba la disputa. Ustedes solamente hablan de ley. No, la salvación es clara, solo por la gracia. Y otra cosa, la salvación fue única en el sentido de que no existe 2 maneras de salvarse. La salvación fue por la sangre de Cristo desde el jardín del Edén. Un cordero murió para poder salvar o representando a Cristo para decir, aquí comienza la salvación, para poder cubrir en lugar de las hojas de higuera para Adán y Eva. ¿Recuerdan ustedes? Un cordero murió. A través de ese cordero hubo un camino de sangre para la salvación, hasta que el verdadero cordero murió en la cruz del Calvario. Allí terminó el sistema de sacrificios. Y allí Jesús pagó nuestra condenación. La condenación del pecado, aquella que nos decía que merecemos morir. Correcto. ¿Eso significa que Jesús anuló su ley? Algo tenemos que comprender. La ley tiene su lugar, no de salvación. Hoy vamos a descubrir cuál es el objetivo. Sin embargo, la salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fue solamente por fe y gracia. Al ofrecer un sacrificio, las personas estaban ejerciendo fe porque estaban esperando en aquel Cordero real que era Jesucristo. Es decir, la salvación es solo por fe y gracia en toda la Biblia. ¿Hay alguien que... que dice, no, el Antiguo Testamento se salvó por la ley y el Nuevo solo por gracia. Eso no existe. ¿Y por qué no existe? Porque nadie llegará al cielo y se van a sentar en la mesa y va a decir,
Tú eres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tú eres salvo por la ley. Te cuento que yo por la gracia. No, no existe eso. La ley y la gracia, que es el amor y la justicia de Dios, aparece en toda la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque aquel Dios que es amor es aquel mismo Dios que dio su ley. ¿Correcto? Ahora, vamos a comprender entonces algunos asuntos interesantes. Un texto que hemos leído. Dice que nosotros seremos juzgados por la ley de la libertad, dice Santiago 2:10 al 12. ¿Se acuerdan ese texto? Además dice, si vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, ¿a qué ley se estaba refiriendo? A los 10 mandamientos. Porque allí dice, aquel que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. ¿Dónde está escrito esa ley? En Éxodo capítulo 20. Entonces, a esa ley está haciendo referencia. La ley que protege, no que salva. La ley que te dice, no vuelvas a ser esclavo. Por eso es que la ley condena a aquel que no lo obedece. Pero la ley, ¿por qué lo llama ley de la libertad? Porque la ley te ayuda a conservar la libertad que Cristo te dio cuando te sacó del pecado. La ley te dice, esta es la línea para que no vuelvas a ser esclavo del pecado. Y cuando en la Biblia encontramos textos de que maldito está bajo la ley, está diciendo maldito aquel que está bajo la condenación de la ley. Y cuando encontramos el texto de Romanos cuando dice el fin de la ley es Cristo, está diciendo la finalidad de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley me dice que soy pecador y merezco morir. Pero la ley ¿a quién me manda? A Cristo, que es mi Salvador. La ley no me salva, pero me dice quién es mi Salvador. Muy bien, entonces también dice allí Santiago 2:10, aquel que ofende un mandamiento se hace culpable de todos. Es como un eslabón, ¿verdad? Como una cadena de 10 eslabones. Suficiente es quebrar uno, entonces ya estamos condenados una vez más. Por eso es que todos somos pecadores, pero necesitamos de Cristo. Ahora, ¿es posible guardar la ley? Con nuestras propias fuerzas no. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, pero caminando con Cristo es posible. Ahora vamos a demostrar cómo. La ley es la base del gobierno de Dios y es usada como norma de juicio según el libro de Santiago capítulo 2, versículo 10 al versículo 12. Yo quiero hoy abrir la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 12, para demostrar por qué hay tanta discusión en contra de la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 12, dice así. Romanos 7, 12. ¿Alguien quiere leer, por favor, si tiene el texto? A ver, Sebastián. 7:12. ¿Qué dice? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Muy bien, gracias, Sebastián. Présteme atención aquí. Si hay alguien que odia de verdad a Dios, ¿quién es? Satanás. Y si hay alguien que quiere desfigurar el rostro de Dios, ¿quién es? Satanás. Hace cometer tantas desgracias para que la gente culpe a Dios, diciendo que Dios es el causante de todo. ¿Qué cosa está haciendo? Desfigurando la imagen de Dios. ¿Correcto? Ahora, díganme, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Es amor? ¿O no es así? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Ahora, acompáñenme aquí. Según el texto que aquí ya leyó Sebastián, dice así, la ley a la verdad es santa. Yo les pregunto, ¿quién es santo? Dios. Nosotros podemos alcanzar la santidad solo en la medida que nos relacionemos con Cristo. Número 2, ¿quién es justo? ¿Qué dijo Jesús? Justo no hay uno, solamente hay uno. ¿Quién es ese justo? Dios. Entonces, ¿y qué más es bueno? ¿Quién es bueno? Dios. Yo no sé si ustedes ahora captaron la idea, lo que quiero decir. Las características de Dios, ¿dónde está reflejada? En su ley. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Y Pablo dice, la ley es buena, la ley es justa y la ley es santa. ¡Wow! Entonces, la ley es la revelación del carácter de Dios. Su carácter revelado. Si la ley es justa, buena y santa, y la Biblia me dice que Dios es justo, bueno y santo, por eso el diablo quiere quitar la ley. Ahora, otra cosa más. Imaginen ustedes el mundo sin leyes. Todo un caos. Ahora ustedes se imaginan, si incluso en el cielo hay ley, ¿verdad?
¿Cómo que un cristiano vive sin ley? O niega que existe una ley. ¿Qué enseñó Jesús respecto a la ley? No penséis que vine a abrogar la ley de los profetas. Aquí la palabra ley, ¿a qué se refiere? Torah. Muy bien. ¿Y la ley escrita por el dedo de Dios, dónde está? Allí en los 5 primeros libros de la Biblia. En la Torah. No penséis que vine a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Me encanta esta palabra que para muchos puede parecer confusa. Pleros, cumplir. ¿Qué significa cumplir? Cumplir significa yo vine para completar o yo vine para ampliar. Y cuando nosotros vemos en el Sermón del Monte, Jesús, en lugar de anular la ley, amplió la ley. Ahora vamos a ver, correcto. Jesús entonces no abolió la ley. Aquí cuando dice cumplir es completar, ampliar. Es más, Jesús resumió su ley. Eso me interesa, ¿no? Muy bien, un fariseo le preguntó para tentarle, ¿cuál es el más grande mandamiento? Porque él estaba esperando una respuesta. De los 10, el más grande es el segundo, el quinto, ¿no? Y Jesús le dice, mira, 2, amarás a Dios y amarás al prójimo. Alguno dice, pastor, Jesús vino y colocó una nueva ley. ¿Ya vio? ¿Y quién te ha dicho que era nuevo lo que Jesús le dijo a ese fariseo? La ley que está escrita en Éxodo capítulo 20 está dividida en 2 partes. Primero al 4º mandamiento, amor a Dios. 5º al 10º, amor al prójimo. Vamos a revisar mejor los mandamientos, ¿sí? Porque si no va a parecer confuso. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo 23. El decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora les hago una pregunta. Cuando uno ama a Dios, ¿va a tener otro Dios? Pues sí. Entonces, cuando dice amarás a Dios, está diciendo cumple la ley. No te harás imagen ni ninguna semejanza en lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás ni las honrarás. ¿Qué es eso? Amor a Dios. El 3er mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4º mandamiento. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Vamos al 5º. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ahora es amor a Dios o a quién? Al prójimo. 6º. No matarás. 7º, no cometas adulterio. ¿De dónde viene la idea entonces? Cristo vino, cumplió la ley y yo ya vivo sin ley. Quiere decir que si Cristo ya me liberó de la ley, ahora es permitido matar, robar, adulterar. Ahora yo les pregunto, ¿eso acaso no se llama pecado? Muy bien, ¿y cómo sé que es pecado? Porque la ley lo dice. ¿Y dónde está esa ley? Vicky. Pastor, entonces se contradice cuando alguien enseña que Jesús vino a abrogar la ley, siendo que Dios es un juez. Porque al predicar que va a haber un juicio, va a usar como código la ley de Dios. Eso ya vimos en el programa anterior. Entonces, viene a ser como contradecirse uno mismo al decir que... ¿Cómo un juez va a llevar un juicio si no hay una ley? Sí. Es imposible. Eso ya vimos en el tema anterior. Y ahora estamos uniendo. El sentido de que Dios pueda colocar su ley, no lo colocó para que la ley pueda salvar. Voy a repetir una vez más. Si yo creo que guardando la ley me salvo, estoy en la misma condición del joven rico. ¿Verdad? ¿Qué debo hacer para llegar al cielo? Guarda los mandamientos. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y ahí le menciona 2 mandamientos del decálogo. ¿Está? Lo guardé de mi juventud. Correcto. ¿Cuál era el problema de los fariseos, de los líderes religiosos? Ellos se aferraron a la letra, como dice Pablo, a la ley, pensando que la ley los salva y despreciaron a Cristo.
¿Qué cosa vino a enseñarnos Jesús? Aférrate a Cristo, recibe su gracia y guarda su ley. ¿Está anulando la ley? No. ¿Resumió la ley en qué? En amor, porque sin amor no sirve. Yo puedo ser persona correcta, buena, pero sin Cristo no tiene sentido. No hay salvación. ¿Correcto? Es el amor, es Cristo. Porque cuando hablo del amor verdadero, ¿dónde está su fundamento? Está en Cristo. Cristo vino entonces no vino para anular la ley, sino para dar una nueva dimensión a la ley. ¿Qué se llama nueva dimensión? Aquello que los judíos habían perdido. ¿Qué cosa habían perdido? Se aferraron a guardar estrictamente pensando que la ley los salva, que ellos despreciaron a Jesús. Por eso Jesús dice, si me amáis, San Juan 14:15, guarda mis mandamientos. Los mandamientos no te salvan. Los mandamientos son la consecuencia de tu relación y de tu amor con Dios. ¿Cristo guardó la ley? ¿Sí o no? Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Yo subrayé la palabra de mi Padre, porque cada vez que en la Biblia aparece ley, se puede referir ley ceremonial, puede referir a los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, o puede referirse a las otras leyes que existían. Pero cada vez que la Biblia dice ley de, mandamientos de, está haciendo énfasis a ¿qué? A la ley escrita por el propio dedo de Dios. Dice, yo guardé los mandamientos de mi Padre. Claro, porque si Jesús no hubiese guardado los mandamientos, entonces es pecador. Y si es pecador, no puede ser mi Salvador. Entonces, Él guardó la ley. Y allí dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado. Entonces hay personas que me dicen, pastor, claro, es que Jesús guardó la ley porque Él era judío. ¿Escucharon eso? Claro, como Él era judío, tenía que guardar la ley. Espera un momento. Si Jesús guardó la ley por ser judío, ¿por qué tuvo tanta discusión con los judíos? Porque Jesús no hacía todo lo que ellos decían. Y vamos a llegar a ese punto. Por ejemplo, para el día sábado, los judíos, ahora la ley dice para guardar el sábado, dice, pero ¿qué hicieron los judíos? Del sábado una carga. Y pusieron tantas leyes encima. Y Jesús los provocaba y discutía con los judíos. Eso vamos a hablar en el próximo tema, ¿tá? Sobre el sábado. Muy bien. ¿Y qué cosa? Jesús guardó la ley y no las tradiciones. Por eso Jesús dice, en vano hacen ustedes guardando mandamientos de hombre, porque están despreciando la ley de Dios. Jesús vino a enseñarnos a observar correctamente su ley. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, Jesús, al ser nuestro Salvador, no fue un transgresor de la ley. Él guardó la ley. Y no guardó la ley por ser judío. ¿Correcto? Porque si Él hubiese guardado la ley por ser judío, Él se hubiese sometido a todas las tradiciones judías. Ahí está la respuesta. Siguiente. Jesús era un conocedor de la ley y de todo el Antiguo Testamento, porque era la Biblia que Jesús usó, ¿verdad? Recuerdan que a los 12 años, Él estaba en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Conocedor perfecto de la ley. Ahora, cuando Jesús venció en el desierto, ¿cómo venció? Por la palabra de Dios. ¿Y qué libros utilizó para vencer a Satanás? Los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí están todas sus respuestas que Jesús dio para poder vencer a Satanás. ¿Cómo la ley entonces llegó a la humanidad en forma escrita? Yo aquí coloqué forma escrita a propósito porque quiero enseñarles algo muy interesante, algo que la Biblia muestra. Primero vamos a leer el texto. Éxodo 31:18 dice, dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Vamos a reflexionar un poco en este asunto. Dios mandó muchas veces su revelación a través de los profetas. ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Cómo llegó a nosotros? A través de profetas, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué su ley no solamente lo inspiró para que alguien lo escriba? Miren, de toda la Biblia,
aquello que no fue escrito por el hombre, lo único que no fue escrito por el hombre fue su ley. Lo escribió Dios mismo. Para que nadie pueda negar de que si ese profeta quizá no recibió visión, quizá escribió mal, o quizá se equivocó, aquí dice un... No. Dios no encargó que alguien lo escribiera. Él mismo lo escribió. ¿Y por qué lo escribió? Ah, pastor, la ley existe con Moisés desde el monte Sinaí. Mentira. No. La ley existe desde el comienzo. Ahora les muestro. Vamos a Génesis. Capítulo 26, versículo 5. ¿Correcto? Génesis 26, 5. Dice así. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. ¿Correcto? Una cosa es precepto. Y otra cosa es mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Wow. Abraham no estaba en el Sinaí. Abraham ya murió hace mucho tiempo. ¿Correcto? ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Y dice Dios, él guardó todo. Pero la Biblia no dice que había algo escrito. Aparece recién su ley escrita ¿dónde? En el monte Sinaí. Tranquilos. Porque la ley de Dios estaba escrita en el corazón de ellos. ¿De qué manera? Por eso la transmisión era de manera oral. Dios dio su ley a Adán y Eva. ¿Por qué Dios la escribió para entregar a Moisés? Porque en los 430 años de esclavitud, mientras ellos estaban en Egipto, ellos iban olvidando aquella ley. Y Dios prefirió escribirla, pero no solo para ellos, porque la ley ya existía desde antes. Ahora, miren, el apóstol Pablo dice, gracias a la ley yo conozco el pecado, ¿verdad? Y nosotros somos condenados por una ley. Si es que no existe ley, entonces no hay culpa, no hay pecado. ¿Por qué Dios le reclamó a Caín, por qué mataste a tu hermano Abel, si Caín no hubiese primero comprendido que matar es pecado? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sentir culpa si no había una ley? Donde no hay ley, no hay falta. Donde no hay semáforo rojo para pasar, yo paso y nadie puede decirme nada. No hay ley, no hay falta. Pero si yo pasé sabiendo que estoy en rojo, entonces yo soy culpable. Entonces, Dios no puede culpar a alguien sin primero decirle que es pecado. La ley tiene un propósito, decir que es pecado. ¿Por qué entonces Caín huyó de la presencia de Dios? Porque sabía que había ofendido la ley de Dios. ¿Por qué José no se acostó con la mujer de Potifar? Él le dijo, ¿cómo pecaría contra Dios? ¿Cómo sabía que el adulterio es pecado si no había ley? ¿Cómo? ¿Comprende? La ley ya existía. Por supuesto, y estaba en el corazón. Ahora, en el libro de Éxodo capítulo 20, Dios lo escribe su ley. Pero la ley ya existía. Abraham guardó la ley. José, cuando no adulteró con esa mujer, estaba guardando la ley. Cuando Dios reclama a Caín por haber matado, Dios sería injusto decirle, ¿por qué mataste? ¿Y cuándo me ha dicho que matar es pecado? Entonces la ley no existió desde el Sinaí. La ley existió en el Sinaí en forma escrita, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver, hay personas que dicen, pastor, pero eso fue escrita en el antiguo pacto. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy hablando sobre un tema que para muchos puede ser polémico cuando la Biblia es muy clara sobre este asunto, la ley de Dios. Dios colocó su ley desde el principio, no fue dada para el judío, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, Dios ya tenía
su ley para su pueblo desde el comienzo, desde la creación. Abraham ya guardaba los mandamientos, José no ofendió a Dios porque él tenía conciencia y sabía que había una ley que no tenía que ser desobedecida. Entonces, la ley de Dios fue dada para la humanidad. ¿Por qué? Una cosa tenemos que recordar, porque la ley es la revelación de su carácter. ¿Qué cosa es la ley? Justa, buena y santa. ¿Qué cosa está revelando? El carácter de Dios. De manera escrita, entonces, Dios lo dio en el monte Sinaí porque después de 430 años el pueblo había olvidado aquello que era la ley de Dios. Solo que no solamente lo dio ahora para el pueblo de Israel, sino esa ley siempre existió. Como ellos lo estaban olvidando, Dios lo escribió. Esta ley fue escrita con el dedo de Dios. Una vez más voy a colocar este asunto. Ley sin Cristo es legalismo. Que quede bien claro. La ley no tiene la función de salvar. La ley me indica que es pecado y me lleva a quien realmente me salva. Esta ley fue escrita por el dedo de Dios y hay pocas veces en la Biblia donde Dios escribe con su dedo. ¿Cuál fue la primera vez? En Éxodo capítulo 20. ¿Cuál fue la segunda vez? Cuando Belsasar estaba en una fiesta y apareció una mano en la pared escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, para decir un juicio. Tu reino, o tú has sido pesado en una balanza, has sido hallado falto, tu reino es dado a los medos. ¿Y cuál fue la tercera vez que Dios, ahora en la forma de Cristo, ¿verdad? O Cristo, el Jesús, Dios, al serse humano, escribió sobre la arena los pecados de todos aquellos que estaban condenando a una mujer. ¿Y por qué lo escribió en la arena? Porque los pecados son borrados. El viento viene y borra todo. En cambio, en piedra, no. En piedra es eterno, ¿verdad? Ahora, ¿qué enseñó Jesús sobre la obediencia a los mandamientos? Si me amas, guarda mis mandamientos. Una vez más, porque la ley está basada ¿dónde? En el amor. Si yo guardo la ley y no amo a Dios, no tengo relación con Dios, no sirve. Yo puedo ser bueno, tan bueno, pero si no tengo relación con Dios, no sirve, estoy perdido. Eso tiene que ser la consecuencia de mi relación con Dios. Ahora fíjense, una cosa interesante es lo siguiente. Dios dio su ley cuando los libertó. Por eso es que Éxodo 20 dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, la ley fue dada para el libre, no para el esclavo. Entonces, Dios da su ley para nosotros cuando nos liberta del pecado. Porque aquel que está en pecado, transgredir la ley es parte de su vida. Pero cuando nos liberta del pecado, dice, yo te liberté, por tanto, coloca tu vida en armonía con mi voluntad. La ley es para el libre, para mantener aquella libertad. Y saben, allí el versículo 21 de Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es la demostración de amor. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo la amaré y me manifestaré a él. Gálatas 3:24. Pastor, entonces, si la ley nos salva, ¿para qué fue dada? Vamos a leer juntos, ¿sí? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ojo,
¿La ley justifica? No. Pero dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es ayo? En el tiempo de Jesús, cuando iban a la sinagoga, había una persona encargada en la puerta esperando a todos los niños. Los niños tenían un culto especial. ¿Qué hacía esa persona? Tomaba a los niños de la mano y los llevaba a un culto especial. Los llevaba a su maestro para que pueda entender de acuerdo a su edad. Esa persona que traía a los niños de la mano hasta su maestro se llamaba ayo. Entonces aquí dice, la ley es nuestro ayo, no porque nos salva. La ley te condena, pero te dice, estás perdido, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Ella no te salva, pero te hace ver tu necesidad. Y al ver tu necesidad, ¿a quién tienes que ir? A Cristo. Nos ayuda a conducirnos a Cristo. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ley no tiene la función de justificar. ¿Correcto? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Miren, si ustedes van a encontrar en los textos de Pablo hablando contra la ley de Dios, Pablo estaba en contra del legalismo, porque recuerden que los judíos querían obligar a los gentiles a hacer guardar no solamente la ley de Dios, sino todas sus tradiciones para salvarse. Y por eso es que todos los textos de Pablo, es claro, la ley no justifica, porque por medio de la ley no justifica, la ley tiene una función diferente. ¿Qué cosa dice? Por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Correcto. Ahora, ¿qué más dice? La ley es como un espejo. Tú vas a un espejo, ves la mancha. Con el espejo no te limpias, porque si te limpias te ensucias más. El espejo te lleva ¿a dónde? Al agua. La ley es como el espejo. Pecador, condenado, muerte. Gracias, estoy perdido, pero yo sé quién me salva. Correcto. Tiene una función diferente. Ahora, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Quién está escribiendo aquí? Pablo. Pablo está escribiendo. Y él no se contradice. Él es una persona, por eso es que hay muchos que malinterpretan los textos de Pablo. Aquí dice, ya acabó la ley. Aquí dice que ya fue clavado la ley. Tienes que leer el contexto en el cual está hablando. ¿Y a qué ley se está refiriendo? Miren acá. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? Y él mismo dice, en ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley me dijera no codiciaréis. ¿A qué ley se está refiriendo? A los 10 mandamientos. Yo no conociera, si la ley no me dijera no codiciarás, entonces yo puedo codiciar y no hay pecado. Porque donde no hay ley, ¿qué cosa no hay? Pecado. Todo aquel, 1 de Juan 3:4 dice, el que comete pecado infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley. ¿Está claro eso? La ley nos salva. ¿Qué cosa hace? Nos dice qué cosa es pecado. Vengan los 5 aquí, rapidito. Aquí. ¿Tá? Pero bien rápido. Muy bien. Hoy le voy a poner un apodo a cada uno. Y no se molesten, ¿tá? Como somos buenos amigos, vamos a hacer. Y mira, por ser el único varón, aquí vas a llevar la peor parte. ¿Está bien? No hay problema, ¿no? No hay problema. No hay problema. Muy bien. Y a ti, tú te vas a llamar a partir de ahora Ley. ¿Correcto? ¿Cómo te vas a llamar? Ley. Ya, Ley. Ven para acá. Y tú te vas a llamar Pecado. Perdóname por... ¿ah? Ven aquí. Aquí. Pecado. Muy bien. Tú te vas a llamar Gracia. Oh, qué lindo, ¿eh? Gracia. ¿Está bien? Gracias. Tú te vas a llamar Cruz. Cruz. ¿Ah? Y a ti te voy a dar el nombre más lindo. Ay, qué lindo. Jesús. Ay, gracias. ¿Tá? ¿Cómo te llamas? Ley. ¿Cómo te llamas? Pecado. ¿Cómo te llamas? Gracia. ¿Cómo te llamas? Cruz. Cruz. ¿Te llamas? Jesús. ¿Está? Sí. De la ley. Ahí está Jesús. ¿Dónde está la ley? Aquí. Muy bien. ¿Sabes qué? Jesús anuló la ley. Ley no existe. Para mí, ley no existe. Muy bien, solo que hay un problema. La ley me dice que es pecado. Si es que yo te digo, tú no existes, ven acá, entonces yo me voy. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Pecado. ¿Qué pecado? Contradicción de Dios. ¿Y dónde está eso?
Si no hay ley. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. ¿Está bien? Pecado no hay. Porque la ley me dice qué cosa es pecado. Entonces, si Jesús anuló la ley, quiere decir, ley, chao, pecado. Pecado me dice que, la ley me dice que es pecado. Entonces, si ya no hay ley, no hay pecado. Y pecado es transgresión de la ley. Muy bien. Si no hay pecado, ¿quién eres? Gracia. Yo no necesito de gracia. ¿Sabes por qué? Porque no hay pecado. Ven para acá. No necesito. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué existe una cruz? ¿Para darnos qué cosa? Gracia. Pero la gracia no tiene sentido porque no hay pecado y no hay ley. Ven para acá. Jesús, ¿sabes? Tampoco necesito de ti. Porque si no hay Jesús, ¿para qué Jesús va a venir a morir en la cruz para darme su gracia, para salvarme del pecado, si no hay ley? Tomen asiento. Ahora, presten atención aquí. ¿Por qué el diablo se ha metido en muchos lugares para decir no existe ley? El problema no es la ley. El problema es que quiere quitar a Cristo. Sin Cristo no hay gracia. Sin gracia no hay cruz. O sin cruz no hay gracia. Sin gracia es porque no hay pecado. Y no hay pecado porque no hay ley. Si no hay ley, yo hago lo que quiero. ¿Comprende? Esto es un asunto serio. Para muchos puede ser un asunto muy superficial. Pero ir en contra de la ley de Dios, voy a hablar para ti que eres un líder religioso. Querido, tú sabes lo que te estoy hablando. Tú y yo somos llamados para predicar la palabra. Y cuando tú vas a venir a sacar textos de Pablo fuera de su contexto, lee lo que él escribe y coloca la ley en su lugar. Y hay tanta gente que te cree porque tú eres un líder. Vamos a profundizar nuestro conocimiento en la Biblia. Tú ya te diste cuenta que si nosotros decimos que la ley fue anulada y la ley de Dios no existe, tú sabes a dónde estamos llevando al pueblo. Querido, es hora de profundizar nuestro conocimiento en la Biblia y enseñar lo que la Biblia dice. Pablo no estaba contradiciendo la ley, estaba diciendo que la ley no salva, no justifica. La ley tiene una función. Pero por eso es que la ley no fue allí anulada en la cruz. Pastor, pero dice que hay Colosenses 2:16, hay una ley que fue anulada en la cruz. Sí, porque había ley de ceremonias. Y eso ahora les voy a mostrar. Miren, ve, somos salvos por gracia y somos salvos por fe, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora después les muestro lo que estaba diciendo. Entonces, Pablo mismo dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Entonces, Pablo tendría que ser loco para decir aquí, somos salvos por fe y gracia, y la fe no invalida la ley, y luego a la otra iglesia decir, ya no existe ley, olvídense de ley. Acá dice que sí hay ley, y acá dice que no hay ley. Tenemos que comprender el contexto. Pablo está en contra de aquellos que se aferran a la ley para salvarse sin Cristo. Legalismo. ¿Correcto? Aquí dice, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. Ahora, pastor, no, es que antes habían una ley, ahora hay otra ley, ¿verdad? Muy bien. Miren, nosotros tenemos que hacer diferencias porque en el Antiguo Testamento encontramos leyes rituales, ceremoniales, civiles, y algunos dicen, no, eso es mentira. Ahí está en Deuteronomio 31:9, 23:18, cómo hay una ley, que es la ley de Dios, y en esos textos dice la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés también escribió sobre ritos y ceremonias, sobre sistemas de sacrificios, que tenía que cumplirse. Eso era la ley de Moisés. Eso no es invento humano, eso está allí, Deuteronomio 23:18. Muy bien, sin embargo, cada vez que se menciona la ley escrita por el dedo de Dios, siempre se menciona alguno de los mandamientos. Ustedes se dieron cuenta que cada vez que mencionamos la ley de Dios, alguno de los mandamientos toca.